Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de los seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Gestión Directiva y Economía de la Salud en su 8ª sesión. Por lo que es un placer para la Unidad Económica en Salud, en coordinación con el IMSS Bienestar, contar con la presencia del maestro Raúl Ramírez Carreto, el cual, que por cuestiones de agenda, sustituye al doctor Rosval Toledo Ortiz. Bienvenido, maestro, y mientras nos apoyas a colocar tu presentación, me permitiré leer un poco de lo que ha realizado en su carrera. El maestro es maestro en salud pública con especialización en administración en salud por la Escuela de Salud Pública de México, del Instituto de Salud Pública. Es biólogo experimental egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, con área de especialización en neurociencias. Actualmente colabora en los servicios de salud de IMSS Bienestar como jefe de departamento de análisis y evaluación de la salud, donde supervisa el desarrollo del sistema de gestión electrónica de la investigación en salud y realiza diagnósticos de programas de investigación y educación. Ha trabajado como consultor para la Organización Panamericana de la Salud en apoyo al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, CENSIA, en temas de vacunación, particularmente en los programas de poliomielitis y sarampión. Sus responsabilidades incluyen el análisis de coberturas de vacunación, evaluación de riesgos de brotes de enfermedades prevenibles por vacunación y la elaboración de informes nacionales sobre contención de poliovirus. Cuenta con experiencia en el sector privado como gerente de operaciones en laboratorios clínicos, donde lideró procesos de acreditación y gestionó licitaciones gubernamentales. También ha colaborado con instituciones gubernamentales como el INEGI y el SAT en roles de análisis de información y supervisión de campo. En el ámbito académico ha sido profesor en instituciones como el Instituto Nacional de Enfermería Pericial y la Escuela de Enfermería del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Además, ha participado en investigaciones y publicaciones científicas, principalmente en el área de neurociencias y comportamiento sexual. El maestro Raúl es miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública desde el 2021 y tiene un nivel de inglés B2+. Su trayectoria profesional refleja una sólida experiencia en la salud pública y el día de hoy para nosotros es un placer tenerlo, maestro. Le cedo la palabra y sea usted bienvenido. Muchas gracias a todas y a todos. ¿Me pueden confirmar si ya se ve la pantalla? Sí, maestro, se observa ya la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias. Comienzo entonces. El día de hoy trataremos el tema de gobernanza en los sistemas de salud y su impacto económico en las finanzas, tanto de los pacientes como del país. Primero me gustaría hacer un breve repaso sobre el concepto de gobernanza en salud, que se refiere a este conjunto de acciones y medios por los cuales una sociedad organiza la promoción y la protección de la salud de su población y abarca principalmente 5 puntos. El establecimiento de prioridades estratégicas. Esto implica conocer el perfil sociodemográfico y el perfil epidemiológico de la población. La formulación de políticas, que implica el enfoque adecuado de las acciones que se van a realizar para desarrollar los programas. La regulación, que son todas aquellas leyes y normatividad que nos permiten aplicar las acciones y los recursos. La supervisión, que implica la parte de evaluación constante de los programas que se van desarrollando, y la rendición de cuentas, que es una actividad proactiva y que es obligatoria por parte de las instituciones de gobierno. La gobernanza en salud tiene 10 ejes principales, o se han establecido 10 ejes principales, que es la visión estratégica, que esto implica que los tomadores de decisiones y aquellos que desarrollen las políticas
deben de desarrollar estas políticas a largo plazo y de manera sostenible. La participación en consenso de la población, de la participación comunitaria en los procesos de evaluación y de uso de los recursos, el Estado de Derecho, que en este sentido son las leyes, recordemos los artículos de la Constitución que nos ofrecen la garantía de salud, y también todos aquellos que tienen que ver con el derecho humano a la salud. La parte de la transparencia, que implica el dar a conocer a la sociedad cómo se están utilizando los recursos y qué es lo que se está haciendo con el dinero que se tiene asignado para gasto en salud, ya sea prevención o directamente en atención clínica. La capacidad de respuesta que esto implica invertir de manera adecuada en la infraestructura y el personal, así como los insumos que nos permiten ofrecer la atención y la prevención de salud en la comunidad. La equidad e inclusión, que implica tomar en cuenta aquellas minorías y grupos vulnerables que son necesarios que sean atendidos de manera prioritaria para no dejar a nadie atrás en el proceso de atención. La efectividad y la eficiencia implica no desperdiciar, utilizar el dinero de manera adecuada y comprar lo necesario, además de hacer pagos justos y equitativos al personal. La rendición de cuentas, que va muy de la mano con el tema de la transparencia, pero en este sentido como una obligación de las instituciones, como ya hemos comentado anteriormente. La inteligencia e información, que implica una vigilancia epidemiológica adecuada y modelos de vigilancia que nos permitan percibir o sentir de manera sensible el panorama epidemiológico actual y monitorear para evitar eventualmente alguna urgencia. Y la parte de la ética, que debe ser transversal a todas estas actividades, que debemos de dirigirnos con el mayor rigor ético posible. El impacto económico de la gobernanza en salud tiene algunos otros pormenores, que es, por ejemplo, la eficiencia del sistema. En ese sentido, la calidad de la gobernanza se relaciona directamente con la eficiencia del uso del gasto en el sistema de salud, lo que tiene implicaciones directas entonces en el gasto, en cómo se utiliza el dinero y en los resultados que se obtienen de esa inversión, evitando también, por ejemplo, el gasto de bolsillo y permitiendo el acceso o disminuyendo las brechas de acceso de salud a la población. El mismo gasto en salud tiene que ser de manera efectiva, y esto depende de la calidad de la gobernanza, como platicábamos. En países donde existe una buena gobernanza, el aumento de gasto público nos permite, por ejemplo, tener mejores indicadores clave, por ejemplo, mortalidad infantil, mortalidad materna, etcétera. Entonces, a mayor dinero invertido, podemos ver la mejora del perfil de salud de la población. También disminuimos desigualdades y brechas de acceso. La mala gobernanza contribuye a desigualdades en salud, y esto implica que no le estamos dando acceso a todas las personas que lo necesitan y que estamos dejando de lado a las minorías y a aquellos que urgen o necesitan de manera urgente el acceso a la salud, ya que no tienen un sistema de seguro como porque pueden estar en el mercado de trabajo no formal, o simplemente porque no tienen acceso a salud en un sentido institucional. Entonces, en ese sentido, también hay por una mala gobernanza podemos tener pérdida de productividad del personal y el aumento de los costos en la compra de insumos. Para acercarnos más al tema, vamos a utilizar el modelo de atención primaria de salud de la PHCPI, que es un modelo que nos habla de 5 pilares sobre los cuales se sostiene la atención primaria. Hay 2 que son el con qué, en el sentido de la gobernanza, el financiamiento y las necesidades de la población, y el otro con qué, que son las entradas en el sentido de lo tangible o intangible de los insumos, el dinero, la infraestructura, y en este caso, relevante para nosotros, el tema de los fondos. El financiamiento de la salud se refiere en estricto a cómo se recaudan por parte de los sistemas hacendarios de los países, en este caso de México, la Secretaría de Hacienda, cómo se agrupan, en ese sentido, cómo se reparten en las partidas presupuestales o en los ramos presupuestales, el ramo 2, el ramo 43, el ramo 33,
y cómo se gastan los recursos. Esto ya son directamente los programas presupuestales de cada institución o en el caso de diferentes países, según su modelo de gasto presupuestal. Esto con objeto de garantizar que cada persona pues tenga acceso a los servicios de salud y también tengamos programas de prevención. Esto sin dificultades financieras y en la medida de lo posible sin gasto de bolsillo por parte de los usuarios. Este dominio del modelo de APS es fundamental, pues nos permite realizar las intervenciones que afecten directamente a la salud y que nos permiten mejorar a largo plazo el acceso y el perfil de salud de la población. El gasto designado para la atención primaria en la salud debe incluirse y monitorearse de manera adecuada y de manera periódica. Como todos sabemos, pues Secretaría de Hacienda tiene su propio sistema de evaluación del desempeño para el gasto del gasto en salud, así como el resto del gasto en todos los programas prioritarios y los presupuestos de las diferentes instituciones. Y en ese sentido, el financiamiento y la asignación adecuada de estos recursos bien planeada, incluido el gasto en la APS, que no es lo único que se gasta en salud, pero es una parte prioritaria, para todos los niveles de atención, debe estar enfocado y monitoreado de manera adecuada. Debe de haber un sistema estratégico de compras que permita acceder a productos, insumos de buen precio y de buena calidad y un pago adecuado a los trabajadores de la salud que promuevan esa eficiencia de los sistemas de atención primaria integradas y centradas en la persona como primer punto de contacto principalmente. Continuando en este sentido, hay que centrar y garantizar que el financiamiento sea adecuado y sostenible. Esto implica que debemos de tener la capacidad de ser resilientes a largo plazo y que también debemos de tener previsiones en caso de alguna emergencia, ya sea financiera de términos macroeconómicos o alguna situación política interna o algún nuevo evento de salud pública que pudiera alterar el orden normal de funcionamiento de los sistemas de salud. Y en ese sentido, se tiene que reconocer que la inversión suficiente y eficiente en atención primaria en salud es fundamental para mantener este sistema resiliente y continuo. El financiamiento suficiente lo que nos hace entender es que busca aumentar la inversión de la atención primaria en salud en el tiempo con el objeto de mejorar estas brechas de acceso y llegar a garantizar eventualmente el acceso universal a los servicios de salud y cubrir todas las necesidades de atención médica que se requieren y de prevención en la salud para la sociedad. El financiamiento equitativo nos habla de cómo reducir esas desigualdades en el gasto y priorizar sobre las poblaciones más vulnerables y marginadas, como lo habíamos comentado al inicio, y que reciban los recursos necesarios, de nuevo, tratando de disminuir el gasto en bolsillo y las brechas de acceso que ellos pudieran tener para acceder a los servicios de salud. El financiamiento eficiente nos habla de evitar el despilfarro y la optimización del dinero asignado. Y esto implica mucho, sobre todo en la compra de insumos y el pago de servicios, que sea de la mejor manera y de la manera más adecuada y transparente. El financiamiento sostenible, que nos habla de el financiamiento a largo plazo, que se garantice la continuidad de los servicios, como lo habíamos comentado, a pesar de que pudieran ocurrir eventos de salud pública pandémicos como los que hemos visto o vivido en la etapa de COVID, o choques financieros que probablemente pudieran generar un exceso de inflación, una elevación de los costos de los insumos. El financiamiento basado en resultados también tiene que ser un proceso continuo y que en México de alguna u otra manera lo tenemos implementado en los procesos de pago y de gasto, al ser la Secretaría de Hacienda la parte que nos evalúa de qué manera gastamos, cómo gastamos, se hacen los ajustes presupuestales conforme a los gastos de cada año
Y de esta manera, reflejando los resultados positivos, pues se puede obtener incluso, o se debería de promover el uso del aumento de la inversión en salud. Para hablar del financiamiento en salud, vamos a hablar rápidamente de los 3 subdominios del modelo de la PHCPI de la atención primaria en salud, que son los sistemas de pago, el gasto en atención primaria en salud y la cobertura financiera. Los sistemas de pago son los mecanismos por medio de los cuales se pagan a los proveedores de los servicios de salud por la atención brindada y promueven tanto la equidad y la disminución de las brechas de acceso, la calidad de la atención y la eficiencia del gasto. Algunos aspectos importantes que se deben de incluir en este proceso del sistema de pagos y que se deben de evaluar constantemente y que son algunas de las opciones que existen son el pago por desempeño, que algunos países utilizan para incentivar a los proveedores a alcanzar metas específicas, mejorando la atención de una comunidad o de una ciudad y aumentando en ese sentido el pago por la mejoría del perfil de salud de la población. El pago capitado, que es por cada paciente que se tiene registrado, que es muy semejante a lo que se tenía en el sistema del Seguro Popular, y que fomenta la atención preventiva y la gestión de enfermedades crónicas, principalmente de un catálogo determinado. El pago por servicio, que es pagar a los proveedores por cada servicio, y esto podría ser como cuando algunas instituciones subrogan atenciones específicas, ya sea de equipos o de consultas médicas especialmente, o de servicios de laboratorio. Entonces, por cada uno de los pacientes que acuden a un servicio, pues se tiene un tabulador y en función de eso se hacen los pagos. Y el pago mixto o combinado, que podría ser la combinación de cualquiera de estos, que se han utilizado en algunos modelos como en Reino Unido o en Estados Unidos con Medicare y Medicaid. El gasto en APS es fundamental y es prioritario que se proporcione una parte del PIB y una parte del gasto total en salud. En el modelo de la PHCPI se recomienda que la cuarta parte del gasto total en salud esté enfocado a la atención primaria en salud. Y en ese sentido, un gasto adecuado del financiamiento para la APS nos permite un mayor acceso a los servicios esenciales, reduciendo las brechas de acceso, fortaleciendo la infraestructura y los recursos humanos, esto es, modernizando o construyendo nuevas clínicas y hospitales y permitiendo poder comprar nuevos equipos para la atención y el diagnóstico, además de contratar recursos humanos en lugares donde no se tenía o ampliar la plantilla para poder ofrecer una mayor capacidad de atención. Además de que también es necesario desarrollar programas de salud pública, tanto de manera preventiva como de manera transversal, en el sentido de la atención de las enfermedades más críticas y que generan un mayor costo y carga al sistema. También en este sentido, las capacidades de acceder de la población a los servicios, disminuyendo las dificultades financieras, como lo habíamos comentado, el gasto de bolsillo, lo que implica garantizar que los costos directos, tanto de consultas como de insumos y de otras atenciones, no representen una barrera para las personas, para la sociedad y sobre todo cuidando de los grupos vulnerables y las minorías. Y como habíamos platicado también, en este sentido del gasto de salud, hay algunos esquemas de financiamiento, por medio de los cuales se pueden hacer el pago para la atención. Esquemas de seguro de salud ofrecen protección financiera a la población por medio de seguros ya sean públicos o privados, subsidiados ya sea por el gobierno o por los privados, para los grupos de bajos ingresos o aquellos que no tienen seguridad social. Las exenciones y reducciones de pago, que es el establecer mecanismos por medio de los cuales las personas pueden acceder, sobre todo aquellas con menos recursos o que no tienen seguridad social, y que puedan pagar menos o nada, como es el caso de los servicios de salud del Bienestar, que se ofrecen servicios de manera gratuita a la población sin seguridad social. Además de fortalecer esta parte de la atención gratuita, que garantice la disponibilidad de los servicios de salud en cada nivel de atención, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Y en ese sentido, no solamente la PHCPI, sino también hay otros marcos y convenios que nos hablan del uso del recurso
para la atención primaria en salud, como por ejemplo el Pacto 30-30-30, que nos habla de reducir por lo menos un 30% las barreras de acceso a la salud y destinar al menos un 30% del gasto público en salud al primer nivel de atención para el 2030, con la intención de expandir y fortalecer el primer nivel de atención, reducir las brechas de acceso a la salud y tener un nivel de atención primaria totalmente resolutivo y que se integre al resto de la estructura del sistema de salud para continuar y dar atención a la población. También tenemos el marco operacional, atención primaria de la salud, la OPS, perdón, de la Organización Mundial de la Salud y de la UNICEF, que es la evolución del modelo de la PHCPI, que nos habla del financiamiento y la asignación de los recursos para la APS y nos habla de cómo se debe movilizar y asignar este dinero con el objeto de promover la equidad en el acceso, reduciendo las brechas, al fin de proporcionar una plataforma o un sistema resiliente y poder prestar los servicios de atención y prevención, minimizando las dificultades financieras tanto para las personas que se atienden como para el gobierno. En este marco operacional de la OMS y de UNICEF, los recursos se establece que proceden de tres fuentes. Los ingresos públicos, que provienen de los impuestos, de los hogares, en el sentido de un cierto copago, y las empresas privadas, que serían aquellas por medio de las cuales se estaría cobrando o ofreciendo un copago para la atención de la salud de los trabajadores. En ese sentido, también se habla de las proporciones y las cantidades que se deben de invertir respecto del PIB y en el marco operacional habla de una inversión mínima adecuada del 6% del PIB y para el 6% del PIB para invertirse en gasto en salud. En México, las estimaciones más o menos hablan de que tenemos un 2.96% de inversión de gasto en salud del PIB al 2022 y esta proporción de gasto público en general que se destina a salud es 11% del presupuesto anual del gobierno. Y la proporción del gasto público en salud que se destina a la APS, de todo el dinero que se da en el ramo 2, el ramo 43, el ramo 33, es aproximadamente del 20 al 27%, lo que se utiliza directamente para atención primaria en salud. Otra parte importante de la financiación y la asignación de recursos son las acciones e intervenciones que se deben realizar a nivel nacional, que nos permiten asegurar que el APS se aborde de manera explícita en las estrategias de financiamiento y cómo hacer los planes y desarrollar los programas presupuestales para que impacte en la atención de la salud. Supervisar el nivel de gasto, como ya se había platicado, ir aumentando gradualmente hasta que por lo menos la cuarta parte del gasto en salud sea enfocado a APS. Fortalecer los sistemas públicos de gestión financiera y esto implica la capacidad de recaudación y los cobros de impuestos especiales, por ejemplo, a refrescos, productos ultraprocesados, tabaco y alcohol, que permitan tener una captación de dinero más enfocada a la atención de la salud. Y establecer indicadores clave del desempeño del APS, y eso tiene mucho que ver con el desarrollo de los programas presupuestarios y el sistema de evaluación de desempeño que Hacienda nos hace cumplir con estos indicadores para poder evaluar la función, cómo se invierte y en qué se invierte el dinero en salud. A nivel subnacional, estoy hablando de los estados, de las entidades, supervisar la manera en que se distribuyen estos fondos públicos y en qué se está gastando para la prestación de servicios en el marco de por ejemplo, para el caso de IMSS Bienestar, de los OPDs estatales, y diferenciar la asignación de fondos
a todos los niveles, en todos los estados de manera equitativa. Desarrollar también la capacidad a nivel estatal o subnacional para poder vigilar, evaluar en qué se están utilizando, analizar el gasto en salud para poder afrontar y programar de manera adecuada a futuro y disminuir los obstáculos en el financiamiento de la salud. Con respecto a lo que hemos platicado de la participación de la comunidad en el gasto en salud, también vienen algunas recomendaciones en este marco, que es abogar por una mayor transparencia, que el gasto siempre sea en todo momento accesible el modo en que se está gastando y en qué se está gastando. Desarrollar la capacidad de supervisar los procesos, en ese sentido de poder hacer auditorías o grupos ciudadanos que puedan revisar cómo se está gastando el dinero. Y formar alianzas con grupos de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, tal vez que pudieran llevar a cabo exámenes y que pudieran hacer evaluaciones externas de cómo se realiza el gasto para una mayor transparencia en ese sentido de la participación comunitaria de la sociedad. Hay algunos otros modelos y recursos o herramientas que se pueden utilizar para hacer la evaluación del gasto en los sistemas de atención primaria de la salud, en los sistemas de salud, y principalmente son recomendaciones internacionales. La mayoría de estas vienen obviamente de organizaciones de alto nivel como la OMS, UNICEF, etc. Ahora pasaremos a la parte del modelo de atención primaria en salud que nos habla de la parte de los fondos y de dónde viene el financiamiento para poder obtener los recursos que nos permiten obtener el dinero y de qué manera se reparten dentro del sistema de salud para poder financiar tanto la prevención como la atención en salud en términos generales. El financiamiento de la salud tiene como objeto evitar pagos directos por parte en el sentido del gasto de bolsillo de las familias, permitir transitar hacia un prepago o un pago mínimo que nos permita ofrecer una mejor atención médica en función de la capacidad de pago de cada una de las personas, y utilizar el subsidio, el dinero, los fondos específicos para garantizar el acceso de aquellas personas que no pueden tener un pago mínimo, para aquellas minorías y población desfavorecida que no tiene acceso a los servicios de salud, no tiene acceso a la seguridad social. El sistema de salud de México está fragmentado en diferentes instituciones y por lo tanto, pues la población que se atiende está segmentada. En ese sentido, la mayoría de los sistemas de salud de la región de las Américas también comparten un grado de inequidad e ineficiencia que no nos permite atender a toda la población como quisiéramos, con toda la calidad y con toda la cobertura y el acceso universal que quisiéramos poder darles a la población, lo que compromete este acceso y genera gastos de bolsillo en la población que busca atención médica. La falta de financiamiento adecuado y la ineficiencia en el uso del dinero, pues también generan sobrecostos y nos hacen buscar nuevas maneras de distribuir el dinero y de gastarlo también para poder hacer un uso más eficiente. El gasto público promedio en salud respecto del PIB, como lo hemos platicado, algunos otros organismos como la OCDE, en sus métricas llega a ser incluso de hasta un 8%. En el 2011, el gasto público de países de América Latina y del Caribe respecto del PIB en promedio fue apenas del 3.8%, cuando las recomendaciones internacionales recomiendan, como lo hemos dicho, un 6%. En ese sentido, pues también se busca resolver la falta permanente de recursos financieros para el sector
y priorizar el presupuesto gubernamental para hacer una focalización más adecuada a través de evitar el uso del pago directo que le llevamos al gasto de bolsillo en el momento de la prestación de servicios. Algunas otras recomendaciones son el aumentar y optimizar el financiamiento público de salud como corresponda a una manera eficiente, sostenible, como les habíamos platicado, en el sentido de que sea capaz de ser resiliente en el tiempo y de evitar su insostenibilidad por temas de eventos pandémicos o de alteraciones en los factores macroeconómicos, fiscalmente responsable, y esto significa que se reparta de manera equitativa con respecto al resto del programa del gasto del gobierno en términos generales, para ampliar el acceso y disminuir las brechas de acceso de la población. La asignación eficiente del gasto de salud nos permite reducir las inequidades en el marco del acceso universal de la salud, que es la aspiración que se tendría. Y esta adecuada asignación de los recursos debe ser orientada a aumentar la equidad, a dirigirse de manera prioritaria, sobre todo al primer nivel de atención, que nos permita evitar subir o escalar a diferentes niveles de atención que podrían ser más costosos tanto para el mismo gobierno, generando una carga mayor en el gasto, como también para la población en términos generales. Y poder mejorar la capacidad resolutiva de este primer nivel de atención sobre sus capacidades de interconexión con el resto de redes de servicios que se tienen al interior del sistema de salud. El gasto público destinado a salud, el 6% del PIB, como referencia y recomendación de diferentes marcos y modelos de atención primaria, es útil en la mayoría de los casos y es una condición necesaria que se debe de alcanzar, pero tampoco es que sea suficiente para reducir las inequidades y, en ese sentido, poder aumentar la protección financiera en el acceso universal a la salud. Entonces, pues aquí en este sentido el mínimo necesario tendría que ser el 6%, pero eso no garantiza de ningún modo que disminuyamos en su totalidad las brechas de acceso y se amplíe forzosamente la atención primaria en salud. Y los orígenes del financiamiento, de dónde vienen los recursos por medio de los cuales se obtienen los recursos, son principalmente cinco. Principalmente el gobierno federal, algunos gobiernos estatales. En el caso de los sistemas de seguridad social, pues tenemos a los empleados que tienen un pago por estos servicios de seguridad social, el empleador que paga también una parte de la atención y de la seguridad social, pero también de los hogares como parte de esto que habíamos comentado, que es el gasto de bolsillo. Entonces, aquí en este diagrama del lado izquierdo podemos ver todas las instituciones que conforman, o algunas de las partes de las instituciones que conforman el sistema de salud y que ofrecen seguridad social por medio de un descuento del empleado y un pago del empleador, como son el ISSSTE, el IMSS, Pemex, los servicios de salud, seguridad social de las Fuerzas Armadas, entre otras. En este modelo, pues hay tres actores que aportan recursos, que es el gobierno federal, el empleado, como había mencionado, por parte de un copago, y el empleador que también invierte en la atención de salud de las personas. Y para aquellos que no tienen seguridad social, en la parte derecha de la pantalla, pues, por ejemplo, también para aquellos que están en las escuelas en diferentes niveles y que se les provee de seguros facultativos, así como también programas institucionales como el programa INS Bienestar y actualmente los servicios de salud del INS Bienestar, pues principalmente el recurso viene del gobierno federal y de aquellas fondos de gobiernos estatales que anteriormente se les daban directamente y son con los que actualmente se financian los recursos humanos, los insumos, la infraestructura por medio de la cual se ofrece la atención en salud. Perdón.
y también por una parte del pago de bolsillo en esta parte de las personas que reciben la atención. Esto en el sector público. En el sector privado podemos ver que generalmente es el empleador y a veces las personas de las familias las que comparten la responsabilidad y se aseguran en organizaciones de la sociedad civil, hospitales, algunos consultorios de medicina alternativa, consultorios y principalmente consultorios adyacentes a farmacia, como hemos visto en los últimos años, aumentar el nivel de atención y la cantidad de afluencia de las personas que acuden a esos servicios. Y bueno, las instituciones de salud en México, los fondos por medio de los cuales se financian, están catalogados dependiendo si son por parte del gobierno federal o parte de fondos de seguridad social. En ese sentido, las instituciones como la Secretaría de Salud y los servicios estatales de salud obtienen dinero, como lo habíamos comentado, del Ejecutivo Federal principalmente, y la naturaleza jurídica de estas instituciones que son instituciones públicas de los gobiernos estatales. Por parte de algunos estados que no han firmado el convenio de colaboración con IMSS Bienestar, pues aún siguen recibiendo el 100% de sus fondos de aportación para la salud, de su presupuesto para la Secretaría de Salud y sus servicios de salud, por medio de los cuales se siguen financiando y siguen operando su propio sistema y servicios de salud de manera integral. Entidades como Jalisco, Nuevo León, etcétera, siguen de cierta manera en este esquema. Por otro lado, nosotros, IMSS Bienestar, nos encontramos como un órgano público descentralizado y que es no sectorizado. Esto significa que tenemos un tanto de independencia en cuanto a la operación, y el tipo de financiamiento de donde viene es federal principalmente, o más bien en su totalidad en este caso. Para los servicios, para el IMSS Bienestar, que es un programa dentro de la estructura del IMSS ordinario, pues también los fondos de financiamiento son federales y es un programa que depende completamente tanto de la estructura y la gobernanza del IMSS ordinario, a pesar de que se llame IMSS Bienestar. Y aquí hay que hacer esa diferenciación entre el programa y el organismo público centralizado. Y en cuanto a los mecanismos de las instituciones de seguridad social, como el Instituto Mexicano de Seguro Social, en este sentido es un órgano tripartita. Esto significa que tenemos aportación de dinero, como lo hemos mencionado, de la parte gubernamental, de la parte empresarial o patronal, perdón. Y un pago mínimo por parte de los trabajadores con el objeto de cubrir los gastos de la operación y de la seguridad social que ofrece la institución. Y las fuentes de financiamiento, como hemos platicado, son tanto del gobierno federal como de las cuotas obrero-patronales. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, es una institución pública con personal jurídico y patrimonio propio, y principalmente se financia por medio de fuentes de financiamiento del presupuesto federal y del gobierno federal y cuota de los empleados. Hay otras instituciones, de algunas paraestatales o de las Fuerzas Armadas y la Marina, que se financian por medio de fondos propios directamente de su presupuesto, y son instituciones públicas que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio también, por lo cual son autónomos en el uso de su presupuesto. En este caso, no hay un pago directo del gobierno federal, puesto que se les entrega dentro de su programa presupuestal para la operación de cada institución, y tienen una gestión interna. No es de acceso público, solamente es de acceso para aquellos que trabajan en esas instituciones de manera directa.
Entre 2012 y 2018, el gasto en salud tuvo una ligera reducción y hubo una brecha en el gasto per cápita entre las diferentes instituciones. En el 2016, el gasto per cápita por afiliación que se tiene identificado es que en el IMSS se tenían cerca de 6,000 pesos de gasto o de costo por persona, y el seguro popular era aproximadamente de 3,000 pesos, un poco más de 3,000 pesos. Para 2018, la previsión del gasto en el programa de egresos de la Federación del 2018 para el tema de salud tuvo un incremento real del 0,6% respecto al aprobado en el año anterior, el 2017, pero el incremento fue directamente para la Marina, el IMSS y las aportaciones federales y las aportaciones a Seguridad Social, con algunas variaciones reales respectivamente, de 31%, del 2,4%, del 2% y del 1,3%. Y en ese sentido, también la defensa y el ramo 12 de salud, donde generalmente se invertía directamente todo el dinero que se utilizaba para la atención de la salud, tuvieron reducciones de un 4,6 y 4,1% respectivamente del total del presupuesto con respecto al año anterior. En cuanto al gasto per cápita por institución de cada una de las instituciones que tenemos al interior de nuestro sistema de salud en el 2023, encontramos que, por ejemplo, Pemex, Sedena y Semar tienen en promedio un gasto por persona de 24,000 pesos. Para el ISSSTE, el gasto por persona es aproximadamente de 9,700, casi 10,000 pesos. Para el IMSS, en el 2023, el gasto de una persona asegurada en el IMSS era aproximadamente de 8,400 pesos al mes. Y para el gasto que se realiza per cápita de las personas que se atienden en IMSS Bienestar para el 2023 es aproximadamente 3,800 pesos, cerca de 4,000 casi. Sin embargo, la población sin seguridad social representa el 15,7% de lo que corresponde a Pemex, Sedena y Semar. Esto implica que estamos o se está utilizando más de 6 veces dinero por persona en instituciones de seguridad social de Pemex y de las Fuerzas Armadas de lo que se utiliza para el gasto en la atención de la salud de las personas que acuden a buscar atención en el IMSS Bienestar. Ahora vamos a hablar un poco de cómo está conformado el presupuesto salud y cómo se hace esta división del gasto. Primero, en México tenemos el sistema de Hacienda, por medio de los cuales se divide en ramos presupuestales. El ramo 12 de salud, el 33 de fondos y el 47 no sectorizado, que es donde se ubica el presupuesto del bienestar. Con esto se incluyen instrumentos que permiten compensar algún cambio o alguna necesidad en cuanto a que no haya una captación adecuada, y son los fondos que conocemos como el FASA y el AFASPE. Por medio de ellos también se puede financiar o se puede inyectar recurso a estos ramos para poder hacer el gasto necesario si fuera necesario. En cuanto a que ya se tienen los ramos, se dividen entonces por institución y por categorías que organizan los recursos de manera homogénea en cuanto al tipo de gasto que se realizan. Y aquí en este sentido tenemos los programas presupuestales. Estos programas presupuestales son específicos de las instituciones y corresponden a un objeto de gasto específico. Por ejemplo, el IMSS Bienestar, los programas C06 y C04, que son para investigación en salud y para educación y capacitación de personal, lo cual nos permite tener personal actualizado. Tradicionalmente, el ramo 12 en salud, que era el ramo del cual se obtenían los recursos para el financiamiento de la salud hasta antes de que apareciera IMSS Bienestar, su enfoque es el gasto en salud que realiza la Federación
en los diferentes programas presupuestales de todos los centros, como Sencilla, Sencida, etcétera, encaminados a atender a la población más vulnerable en materia de salud y que se entrega también o se entregaba o se sigue entregando en los estados que no tienen convenio con el bienestar. Y el objeto de este ramo es poder administrar los recursos que permitan la contratación de personal que llevan a cabo actividades de salud pública y de prevención consideradas en el modelo de atención de más bienestar, que nos permiten contribuir al cumplimiento de los indicadores y de las metas establecidas en el Programa Sectorial de Salud y el Programa Nacional de Desarrollo, por medio de las cuales se puedan alcanzar los parámetros establecidos de bienestar y de salud de la población. Y este ramo 12 de salud nos representa cerca del 20% del total del gasto federal en salud. El ramo 33, que es un ramo especial, que es son fondos de ahorro, por así decirlo, por medio de los cuales se puede financiar en casos de emergencia, y son aportaciones federales para entidades federativas y municipios. El objetivo de este ramo es establecer un marco de operación financiera para la programación de presupuestos, la administración de dinero y el pago bajo criterios específicos de atención que han quedado establecidos en este ramo, como son de objetividad, que sean usados en necesidades reales, de equidad, que nos permitan el acceso a poblaciones vulnerables y disminuir las brechas, además de permitir un acceso universal, la transparencia, que debe ser siempre claro el uso y el gasto de estos fondos, la trazabilidad de saber a dónde fue a parar determinada partida presupuestal, y la publicidad de los recursos, sobre todo en la prestación gratuita de los servicios de salud, como lo realiza IMSS Bienestar. Medicamentos, insumos, pago de personal, equipamiento, mejora o construcción de la infraestructura con la cual se cuenta para la atención de la salud. También el origen de estos fondos debe tener, o más bien tiene un antecedente en el proceso histórico de descentralización de los servicios de salud. Como todos bien sabemos, en el transcurso de los 80s, 90s, hubo una descentralización y se entregó a los estados la gobernanza y la operación y el financiamiento de los servicios de salud por medio de las secretarías de salud. Y en este sentido, con respecto al acuerdo de la Ley de Coordinación Fiscal, se tienen 7 fondos por medio de los cuales se pueden financiar y que conforman este ramo 33, que asignan, distribuyen y aplican para el pago para cubrir esas necesidades sociales que están relacionadas con la educación del personal, la salud, la infraestructura en términos sociales generales, la seguridad pública, entre otras. En este fondo no solamente se encuentra dinero para la salud, sino para otras áreas prioritarias. Y permite fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos, tanto locales como municipales, y que permite elevar la calidad y la eficiencia en la atención de las demandas de la población en estos rubros que hemos platicado. El Fondo de Aportación para los Servicios de Salud opera en la lógica de que es administrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de Salud. Entonces, Secretaría de Hacienda tiene el control y Secretaría de Salud dictamina hacia dónde y qué tanto se va con autorización de Hacienda. Este favorece la consolidación de los sistemas estatales de salud, permite el fortalecimiento del sistema nacional de manera paralela y busca la equidad en el gasto público a cada una de las entidades. El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud tiene como objetivo aportar recursos a cada una de las entidades federativas para la prestación de los servicios de salud sin seguridad social. En este sentido, con los estados que firmaron convenio, ese fondo ya no se va directamente, o por lo menos no el 100% de sus recursos,
a la Secretaría de Salud de cada estado para sus servicios de salud, sino que se lo queda a la Federación para el pago de la nómina federalizada, de los insumos y de los proyectos de infraestructura que se tengan en IMSS Bienestar, en el OPD de IMSS Bienestar, y que permiten la ejecución de programas de promoción y prevención de enfermedades, así como la mejora en la calidad de la atención y la entrega de medicamentos en tiempo y forma para el surtimiento de recetas de manera adecuada. El pago de los servicios al personal médico también es cerca del 80% de este presupuesto, lo cual nos permite garantizar el funcionamiento, la continuidad y la resiliencia de las instituciones, garantizando que los trabajadores van a tener sus percepciones salariales garantizadas sin importar la situación macroeconómica o cualquier otros aspectos que pudieran afectar al funcionamiento de los sistemas financieros, económicos y de salud pública del país. En este sentido, hay un acuerdo para el fortalecimiento de las acciones de salud pública de los estados, el que se conoce, que es un mecanismo por medio del cual se transfieren recursos financieros y también insumos desde la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud, a los servicios estatales de salud. Esto implica que si hay compras que se hicieron de manera federalizada, pues se transfieren por medio de este acuerdo. Luego tenemos el ramo 47, que es el ramo de las entidades no sectorizadas, en las cuales se incluye el IMSS Bienestar, entre otros. Este corresponde a dinero que se le entrega a las entidades que coordinan, entidades en el sentido no de Estado, sino de instituciones que coordinan la planeación, programación, presupuestación y control, así como la evaluación de gasto público en las entidades que no estén coordinadas por alguna dependencia del sector, con el fin de ordenar, orientar el quehacer institucional de cada una de las entidades, efecto de que cada una de ellas atienda a la población objetivo. Esto significa que entonces el dinero que se entrega a IMSS Bienestar se utiliza para la atención de los pacientes que no tienen seguridad social en aquellos estados en donde se firmó el convenio de colaboración. Y hace todo lo necesario para planear de qué manera y en qué momento se va a gastar, así como la cantidad de dinero y los mecanismos de control por medio de los cuales se hace el gasto. Los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, o el IMSS Bienestar, como nos conocen habitualmente, orienta la atención a la salud de personas sin seguridad social por medio de este ramo, y de ellos salen los programas presupuestales como el S200 o el U013, que son los programas presupuestales donde se mantiene la mayor cantidad de dinero del presupuesto de la institución. ¿Qué son los programas presupuestarios? Los programas presupuestarios, programas presupuestales son una categoría a través de la cual se organizan los recursos de forma representativa y homogénea con la finalidad de atender un problema público. Esto significa que son como plantillas de la manera de la cual se representa el gasto en cantidad y en qué se va a gastar. Y los programas presupuestales se dividen a su vez en dos grupos, de gasto programable y de gasto no programable. Esto significa que cada año hay que establecer la cantidad y planear el dinero y cómo se va a gastar. Y el no programable son aquellos programas presupuestales que son emergentes o que requieren fondos de emergencia para su operación, los cuales a su vez pues corresponden a una modalidad que describe cómo opera o a qué está destinado el presupuesto de cada partida presupuestal, o de cada programa presupuestal, perdón, el cual se distingue con una letra inicial seguido de una numeración del programa presupuestal al interior de la institución. En ese sentido, tenemos varios programas presupuestales en el Sistema Hacendario de México. El E, que es la prestación de servicios públicos, que es directamente el dinero con el que se atienden o se ofrecen o se ofertan aquellas acciones por medio de las cuales se les da
alguna atención a la población o ciertos grupos de población en el país. Los que están sujetos a reglas de operación, que tienen la inicial S, que son aquellos por medio de los cuales se financian programas específicos de atención a poblaciones vulnerables, U, de otros subsidios, que son otros programas que no están catalogados dentro de este catálogo, K, de proyectos de inversión, que son todos aquellos por medio de los cuales se invierte en infraestructura o en renovación de la infraestructura, como ya sea clínicas, hospitales o pueden ser también puentes o carreteras. P, de planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas, que son aquellos programas presupuestales que hacen evaluación del desempeño y que hacen programas de planeación específica para proyectos de inversión. F, de promoción y fomento, que son fondos que ayudan a mejorar el desempeño de acciones como turismo, economía, etcétera. G, de regulación y supervisión, que pudieran ser aquellos que financien los sistemas de vigilancia y, por ejemplo, la actividad que realiza COFEPRIS de regulación sanitaria. B, de provisión de bienes públicos. A, de funciones de las Fuerzas Armadas, que como sabemos tienen múltiples actividades. Y J, de pensiones y jubilaciones, donde se encuentran los fondos por medio de los cuales se pagan las pensiones o los pagos de las personas jubiladas de INSSSTE y de otras instituciones públicas. T, de aportaciones a seguridad social, lo cual nos permite financiar lo que antes habíamos platicado de pensiones y jubilaciones. N, de desastres naturales, que es lo que nos permite mantener la resiliencia y la atención continua en los programas como el DN2, DN3, etc. R, que son específicos, que son según la institución lo requiera. L, de obligaciones de cumplimiento de resolución judicial, que principalmente se aplican en el Poder Judicial. Y de gasto federalizado, o de apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión, que tienen que ver con la supervisión y la operación de los órganos internos de control. M, que apoyan el proceso del presupuesto y la mejora y la eficiencia que se aplican para la programación y planeación del presupuesto. W, de operaciones ajenas. D, costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca, que nos permite financiar algunas incertidumbres financieras. C, de participación en entidades federativas y municipios, que son como los que ya hemos platicado anteriormente, el FASE y el FASPE. Y H, que son los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, que se le conocen como ADEFAS, que es lo que se deja pendiente en los pagos de la administración de dinero del año anterior, pero que se programan en el año siguiente para poder ser cubiertos. Y entonces los programas presupuestales que tenemos en IMSS Bienestar, por ejemplo, es el U013, que nos permite dar atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social, y es de donde se financia principalmente la atención en las 23 entidades, en donde tenemos el convenio con ellas para poder operar y manejar tanto a su personal como las instalaciones. El ESO200, que es el fortalecimiento de la atención médica. El E006, que es generación de proyectos de investigación, el cual nos permite generar proyectos de inversión y desarrollo en programas y proyectos de investigación que coadyuven en el análisis de las soluciones para la atención en la salud. Y el E004, que nos permite, que es la capacitación y educación del personal médico, lo que nos permite incrementar el conocimiento, la productividad, el desarrollo tecnológico, también la investigación por medio del personal capacitado y apto para las funciones que tienen que realizar. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el anexo 5.1, que es un tabulador por medio del cual se establece cuál es el gasto, esto es por entidad, el gasto de cada ramo que se debe invertir para poder desarrollar el presupuesto de cada uno de los OPDs estatales, ¿no? Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, del ramo 33, de qué programa, que es el I002 de FASA,
se invierten 9.275 millones. De ramo 47 no sectorizado para el programa presupuestal S01, S200 o 013, que son los de atención, son 5.708 millones. Para recursos estatales que se ofrecen por partidas presupuestales como la U013 y recursos estatales son cerca de 4.228 millones, lo cual nos da un total de 19.212.000 para el presupuesto del gobierno de Veracruz para la atención en los servicios de salud y bienestar. Y entonces, viendo todo este panorama del impacto económico de la gobernanza en salud, habiendo platicado de los marcos teóricos que nos permiten comprender y estructurar el gasto en salud y que hacen recomendaciones, y acercándonos también a cómo se realiza el gasto de salud en México, tenemos que ir comprendiendo y acercándonos a que la gobernanza y los sistemas de salud resilientes que soporten estos choques financieros que pudieran ocurrir o aquellas situaciones pandémicas o de salud pública que pueden generar cambios en un momento dado de manera fuerte en la operación de los sistemas, permiten o deben de tener una buena gobernanza fundamental para poder mantener estos sistemas de salud resilientes y dar una continuidad de atención para que sean capaces de responder a las crisis sanitarias, como lo hemos platicado, que pueden tener implicaciones económicas para la población, sobre todo evitando que no tengan gasto de bolsillo, gastos catastróficos por estos tipos de sucesos. La gobernanza y cobertura universal en salud, que deberían de ser una de las metas más importantes en la gobernanza de gasto en salud y uno de los logros a largo plazo de la cobertura universal en salud, con el objeto de evitar tanto tener población que no tenga acceso como disminuir la carga financiera que pudieran tener por las brechas de acceso de la población. También se deben de hacer la recomendación y el ejercicio de la medición del impacto económico en la gobernanza. Si bien sabemos que hay diferentes modelos y tipos de evaluación que pueden ser útiles, lamentablemente no siempre se realizan estos evaluaciones de impacto de cómo se está llevando a cabo el gasto, lo cual nos permitiría monitorear, uno, cómo vamos, y dos, en qué tenemos que invertir de mejor manera para poder hacer o demostrar que lo que estamos haciendo está bien, y si no, pues corregir el rumbo para poder aumentar la eficiencia en el gasto y que nos permita ofrecer mejores servicios de salud dirigidos a la población más vulnerable. Y por último, el tema de la sostenibilidad financiera, que es importante tener mecanismos como los fondos que habíamos platicado para poder mantener la continuidad y la resiliencia de los sistemas y de la atención médica. Lo que nos sugiere que la evidencia de la información que tenemos hasta el momento de diferentes países, sobre todo en las Américas, sugiere que la gobernanza efectiva tiene un impacto económico significativo. Esto es, si yo invierto bien en salud, mi población tiende a disminuir gasto en salud, tiene mejores oportunidades de vida y aporta a una vida de bienestar de manera más integral. Mejora la eficiencia en el gasto en salud, lo cual reduce las desigualdades y las brechas de acceso, contribuye a la resiliencia de los sistemas por medio de lo que aspiraríamos a tener como cobertura universal en salud, y es necesario, como recomendación, medir y cuantificar ese impacto, como lo habíamos comentado. Y en ese sentido, pues poder tener sistemas de salud de mejor calidad y con una disminución de las brechas de acceso para la población más vulnerable. Y pues por mi parte sería todo en cuanto a la presentación. No sé si hayan preguntas que quisieran realizar. Muchas gracias, maestro. Agradecemos su gran participación.
Y les recuerdo a los que están en sala que pueden levantar su mano para que una servidora les dé la palabra y puedan así realizar su pregunta. Asimismo, en Facebook les recordamos que ustedes tienen la opción en el chat de poder escribir y también me permitiré leer sus preguntas. Tenemos por aquí una pregunta, maestro, si me permite, se la voy a leer. ¿Qué hace falta para poder alinear y o articular lo expuesto por usted y así poder ser un adecuado modelo de atención en salud? ¿Es una cuestión de ideología o de voluntad política, hablando desde el punto de vista de gobernanza? Adelante, maestro. Bueno, pues evidentemente es algo muy complejo y no solamente está implicada la voluntad política, que desde luego es un factor importante, sino también la educación y la cultura de la población, además de que también debemos de transicionar a una visión de la salud pública de manera preventiva y no paliativa, porque principalmente el gasto que se hace en prevención y promoción de la salud disminuye los gastos a largo plazo en atención médica y tratamientos paliativos de enfermedades crónicas. Entonces creo que tiene que ser una cuestión idiosincrática muy compleja que no solamente depende de los políticos, del gobierno, sino también de la sociedad de colaborar y participar de manera más integral en el desarrollo de los programas. Los servicios de salud y bienestar tienen un componente de participación social en los cuales se trata de incluir a la comunidad en las decisiones y en cómo se ejecutan el gasto y las prioridades en salud. Y pues en ese sentido considero, si bien no soy un experto en economía, que también se debe de eficientar el gasto a nivel gubernamental. Si bien muchas veces podemos evidenciar un subejercicio en algunos de los programas presupuestales, tenemos que buscar la manera de invertir de mejor manera, tanto en la compra de insumos como en la infraestructura que se desarrolle el equipamiento. Entonces, esta parte debe ser transversal, la sociedad con la organización civil, con las instituciones y el gobierno, para poder llevar a cabo a buen puerto las inversiones que se hagan en salud. Y esto implica entonces una participación ciudadana más proactiva de exigir al gobierno que se transparente en qué manera se está haciendo el gasto y presionar para que se haga un gasto más efectivo si fuera necesario. Correcto, muchas gracias, maestro. Por aquí tenemos otra pregunta de Facebook de Mayra Ayala. Menciona, ¿se priorizan algunas áreas para un ajuste más ágil y continuo? ¿Como cuáles? De antemano, gracias. Claro, desde luego hay prioridades en salud y derivado, por ejemplo, de los centros nacionales como Sencide, etcétera, podemos evidenciar que los programas de prevención y promoción están enfocados sobre todo en los indicadores DIANA, como son la salud infantil, la salud materno-infantil y la salud de poblaciones vulnerables. Pues, por ejemplo, podemos ver el dinero que se entrega a Sencilla para la compra de vacunas. En ese sentido, se atiende a población infantil y adolescente y también a los adultos en los programas de vacunación invernal y se prioriza la salud. Desde luego que la programación y el presupuesto de la salud se hace con priorización. ¿Por qué? Porque pues no podríamos gastar lo mismo para una enfermedad en la cual quizás solamente hay 10,000 o 5,000 casos con respecto a enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes o las diferentes cánceres y neoplasias que requieren, que son de mayor prevalencia y que requieren un mayor costo. Entonces se debe de priorizar efectivamente ese gasto y se hace esa priorización de hecho para hacer los presupuestos que se autorizan por Hacienda para el tema de la atención de la salud. Entonces, también el tema de la compra de insumos, se priorizan aquellos que son más necesarios o de los cuales se hace un mayor uso y en ese sentido los programas presupuestales pues deben llevar una lógica y una planeación respecto de su programa presupuestal por medio del cual se justifique por qué se pone primero una cosa antes de la otra, algún tipo de gasto antes del otro. Muchas gracias, maestro. Hay varios comentarios, voy a irlos leyendo conforme van llegando. Tenemos otra pregunta. ¿Qué mecanismos pueden usarse para homologar la calidad de los servicios?
Porque al día de hoy no son comparables una atención en particular con IMSS Bienestar. ¿Qué tienen pensado hacer para cerrar esas brechas? Bueno, enfocado al tema de la calidad, efectivamente tenemos aquí al interior, dentro de la Coordinación de Educación e Investigación, un área de calidad que se dedica a hacer evaluación de la calidad de los servicios de salud y de la certificación de las unidades médicas y del personal. Entonces, en ese sentido, tenemos que reforzar la aplicación de los lineamientos de calidad y la evaluación constante de aquellos indicadores que nos permitan conocer cómo está la calidad, pero también es importante recordar que los lineamientos de calidad son universales en el interior del sistema de salud. Sin importar si la atención es privada o pública, deberían de cumplir con los mismos criterios de calidad. Sabemos perfectamente que la atención privada tiene un extra diferente en algunos aspectos y que los servicios de salud públicos están enfocados en la eficiencia. En ese sentido, pues tenemos que hacer y atender a la mayor cantidad de población de la mejor manera, con la mejor calidad y calidez, además. En ese sentido, también el personal debe de incluirse como parte de las mejoras continuas que nos permitan ofrecer salud de calidad y de calidez al personal, a las personas, perdón, que buscan atención en salud. Entonces, en ese sentido, tenemos ya procedimientos y lineamientos del área de calidad que tienen proyectos de evaluación constante, de mejora y de la implementación de los programas de calidad hospitalaria y de atención a la salud, que son parte de lo que nos rige como institución. Correcto, mil gracias, maestro. De Facebook tenemos de Ángel Salazar Gordillo. ¿Cómo se define el presupuesto para asegurar la continuidad laboral de personal administrativo para el 2025, ahora que se está dando la transición al OPD IMSS? Otra pregunta, ayer se habló de migración. ¿Están contemplando a este problema social asegurar presupuesto para la atención médica, atención vulnerable? Adelante, maestro. Gracias. Como habíamos comentado en la presentación, hay fondos especiales de protección al financiamiento en el sentido de los sueldos y salarios de las personas trabajadoras de la salud, no solamente médicos, sino también personal administrativo, y que en virtud del convenio de colaboración que se firmó y de las plazas presupuestales, que así se llaman, las cuales transicionaron al OPD del IMSS Bienestar en cada uno de los estados, o las que se quedaron en los estados, dependerá cómo se asigne ese recurso. Sin embargo, el gasto para la nómina está garantizado y es una de las prioridades junto con la atención a la salud de la población que se tienen bien resguardadas para, como les comentaba, esta resiliencia de los sistemas de salud. Y, doctora Ana, si me repite la segunda pregunta, perdón. Sí, tiene que ver con el tema de ayer de migración, que sí se tiene considerado algún presupuesto. El Bueno, tema de ayer que dio el doctor René Leiva. ya, me imagino que debe ser con respecto al tema de poblaciones vulnerables y de movilidad, ¿no? Con respecto a que hemos evidenciado un flujo migratorio constante y creciente, más bien creciente de población que viene de Centroamérica y del Caribe, pues desde luego la Constitución garantiza la atención médica a todos ellos y si bien no hay una partida presupuestal específica para ellos, hay que recordar que en la universalidad del derecho de acceso a la salud, están incluidos todas las personas en territorio nacional. Eso implica nacionales y extranjeros independientemente de su estatus migratorio. Por lo tanto, los presupuestos o el dinero que se tiene presupuestado para la atención de la salud no incluye per se una partida presupuestal para personas migrantes o en situación de movilidad. Sin embargo, hay que recordar que deben de ser tratadas con la misma calidad y calidez que se trata a los ciudadanos o a cualquier persona en el país. Muchas gracias, maestro. Y por último, una pregunta aquí en la sala de la doctora Sandra Moya. Hola, buen día. Con la gobernanza en salud, ¿usted piensa que lograremos la triple meta, teniendo en cuenta que en 2022 se establece el quíntuple objetivo, teniendo en consideración que aún no logramos la triple meta? Gracias. Bueno, yo no podría ser adivino de lo que podría suceder a futuro, sin embargo, creo que se está haciendo lo necesario para poder alcanzar estas metas y poder cumplir con los acuerdos vinculantes que tenemos con organismos internacionales
para poder alcanzarlos. Desde luego, una de las prioridades del gobierno, tanto saliente como del nuevo gobierno entrante, es darle prioridad a la atención de salud, sobre todo en aquellos que tienen brechas de acceso que no tienen seguridad social. Entonces, se busca tener la mayor capacidad de resolución de los servicios de salud para poder mejorar, en términos generales, el bienestar de la sociedad y eventualmente poder alcanzar estas metas propuestas en reuniones en organismos internacionales. Entonces, con el esfuerzo de todos y esperando que siempre haya la manera de resolver el tema financiero, que nunca es fácil recortar de un lado y poner del otro, pero que son temas prioritarios como la educación y la seguridad pública en el contexto del país y en el momento actual que vivimos, pues aportando nosotros con nuestro esfuerzo y nuestra colaboración, además de poder obtener los recursos necesarios y la asignación adecuada de los recursos, esperemos que así sea y se puedan alcanzar estos objetivos en mente. Muchas gracias, maestro. Definitivamente, gobernanza, un tema que da para mucho. Le agradecemos muchísimo su presencia. En nombre del doctor Raúl Peña, también le agradezco el que usted esté el día de hoy con usted. No sé si usted dar unas últimas palabras para poder cerrar la sesión. Solamente agradecerles a todos y a todos la atención prestada y reiterar que el tema del financiamiento en la salud debe ser una cuestión siempre transparente y que debemos de priorizar la manera en que estamos gastando el dinero. Además, también como personal de salud o expertos en salud, tener el compromiso de cumplir y de gastar los recursos de la mejor manera para poder atender a aquellos, sobre todo, que tienen brechas en el acceso y las minorías que requieren una atención especial. Y por mi parte sería todo y les agradezco mucho su tiempo y su atención. Muchas gracias, maestro. A nuestro amable auditorio les recordamos que sigan consultando la oferta académica que ofrece el CIESAVI y así recordarles de nuestro seminario quincenalmente. Maestro, un placer haber estado con usted y muchas gracias a nuestro auditorio. Que tengan buena tarde. Gracias a todos. Hasta luego.